Muy bien. Seguimos, tuvimos algunas dificultades técnicas, pero estamos de regreso. Y gracias a los transhumanistas que nos prometen la comunicación directa entre Málaga y Dubái. Yo le decía que cuando usted pone el número 140, como dice, bueno, esa es una buena edad para morirse, ¿cómo evitar la acusación de arbitrariedad? Porque yo estoy seguro que en la Edad Media, si a alguien le proponían vivir 65, estuviesen encantados, porque la esperanza de vida era mucho menor. Eso no significa que todo el mundo se muriera antes de los 65, ¿no? Porque el Ujú, problema en la Edad Media era que había mucha mortalidad infantil. Pero en fin, ujú, estoy seguro que si les planteaban 75, usted hubiesen encantado y habrían dicho eso es más que suficiente, pero hoy 75 no es suficiente. Entonces, si ujú. lo llevamos a 140, ¿por qué no 150? ¿Por qué no 160? Y así ad infinito. Yo estoy seguro que cuando lleguemos a 140, la mayoría de la gente va a querer más. Entonces, ¿cómo evitar la Sí. acusación de arbitrariedad frente a un número como ese? No, no hay manera de evitarla, es arbitrario, yo lo admito. Es un número arbitrario que he cogido únicamente porque aparece en el título de un libro. Pero si el título del libro hubiera sido Morir joven a los 150 años, probablemente habría dicho, este también está bien, ¿no? Ah, no, se trata de una cifra aproximada que supongo que eh, me parece aceptable porque entra dentro de lo que podría ser una vida humana todavía reconocible. ¿Eh? Es decir, una persona que viva 1000 años, como dice Aubrey de Grey, que va a ocurrir ya, eh, una persona que viva 1000 años, al cabo de 300 años, por ejemplo, ¿qué mantiene de la persona que fue en su juventud? ¿Mantiene contacto con sus hijos? ¿Mantendría contactos con sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos? ¿Qué relaciones familiares tendría? ¿Cuántas veces habría cambiado de pareja? ¿Cuántas veces habría cambiado de trabajo? Porque uno no puede mantener 900 años la misma profesión. Debe ser tremendamente insoportable, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy encantado siendo profesor universitario, pero supongo que dentro de 300 años ya me empezaría a aburrir un poco. Eh, Querría al menos cambiar de especialidad o intentar otras cosas en la vida, ¿no? Y todo eso haría que también volviéramos a la cuestión de la identidad personal, ¿no? Si al cabo de 400, 500 años ya no queda nada de aquella persona que fui en un momento determinado, no mantengo ninguna relación personal, ni de amistad, ni sentimental, ni siquiera familiar con la persona que fui, si mis amigos, mis intereses, mi profesión es completamente diferente, ¿qué tiene que ver ya esa persona conmigo? ¿Y qué más me da entonces que esté viva o no esté viva esa persona dentro de 800, 900 años? Es decir, habría ahí un problema para seguir manteniendo los límites de lo que consideramos una vida humana, ¿no? Pero reconozco que en este asunto tampoco hay fronteras precisas, ¿no? Supongo que la cifra de 150 años parece razonable, que no habría cambios eh, en el significado de una vida, cambios radicales, pero alguien podría decir, ¿y por qué no 200? Bueno, pues es posible que 200 años de vida también fuera todavía una vida humana reconocible como tal, ¿no? Pero de nuevo estamos en el problema gradual, ¿no? De los cambios graduales. ¿Cuándo aquello ya deja de ser una vida humana para convertirse en una cosa muy diferente? Reconozco que también ahí hay un prejuicio y que los transhumanistas dirían que mi pensamiento es muy, no sé cómo decirlo, demasiado conservador, porque y si no es una vida humana, ¿qué más da? Si es una vida suprahumana o poshumana, pues tanto mejor. Es decir, si un ser humano puede llegar a vivir 1000 años, pero ya con eso deja de ser humano para hacer otra cosa, bien, pues estupendo, no pasa nada, al contrario, un poshumano será algo mucho mejor. Hmm. Bueno, yo admito que ellos vean esto de esta manera y que les parezca bien. Yo no lo querría para mí. Es decir, yo nací dentro de la especie humana y querría mantenerme dentro de esta especie el tiempo que viva en este planeta. Uh, no tengo ningún interés en pasar a ser poshumano y en tener una vida de duración poshumana, la verdad. Me gustaría vivir más, insisto, más de lo que ahora mismo es lo habitual,
pero, pero no de manera excesivamente alargada, ¿no? Sí, bueno, yo supongo que además de conservador, a usted lo acusarían estos transhumanistas de esencialista. O sea, ellos dirían que su postura, usted se aferra a una esencia de lo que debemos ser, pero se cierran las posibilidades de otra cosa. Y un argumento que ellos muchas veces usan es que ese mismo esencialismo ha aplicado al nacionalismo, al racismo, es decir, yo nací en España y solo quiero estar en España, yo nací entre blancos y solo quiero quedar entre blancos. Entonces, ellos no sé yo, por supuesto, lo que ellos dirían a usted es, bueno, usted está exhibiendo el mismo prejuicio que los nacionalistas y los racistas han usado al no querer ir más allá de la esencia que ellos creen que los identifica. Ah, pero en este caso sí que le diría al transhumanista que me dijera eso, que se equivoca, porque justamente yo niego el esencialismo en relación con la naturaleza humana, ¿no? Ahora voy a sacar un segundo libro sobre estas cuestiones. Se va a titular probablemente Soporte inadecuado, el desafío del transhumanismo a la filosofía, y dedico 2 capítulos a esta cuestión para explicar por qué la crítica de los bioconservadores al transhumanismo, basándose en la idea de una naturaleza humana que mantiene características esenciales, es una crítica equivocada, porque no existe tal cosa, no existe, en mi opinión, y en la de muchos filósofos de la biología, no existe una naturaleza humana con características esenciales. Mm. Mi posición parte más bien de la, del hecho de que la experiencia vivida que yo he tenido hasta ahora es la experiencia de una serie de características que por lo habitual forman parte de nuestra especie, aunque no las considero características esenciales ni absolutamente inmodificables, ¿no? Y por lo tanto me caracterizan como un miembro de esta especie, pero admito que pueden ser cambiantes y que se pueden potenciar en alguna medida. Pero eh, Nicholas Jaeger, un filósofo neozelandés que ha trabajado mucho sobre estas cuestiones, uh, hace una distinción que a mí me parece relevante en este aspecto, ¿no? Entre los cambios que podrían hacerse en un ser humano, cambios para mejorarlo, ¿no? A un ser humano, manteniéndolo dentro todavía de lo que sería reconocible como una vida humana, y Nicholas Jaeger tampoco es un esencialista, todo lo contrario, es un crítico del esencialismo, y los cambios que serían de tal grado que inevitablemente harían que aquello dejara de ser una vida humana. Él considera que estos cambios serían problemáticos y habría que justificar muy bien por qué acabar con los seres humanos para hacer otra cosa diferente a ellos, ¿no? En cambio, él no cree que haya, y yo estoy de acuerdo con él, no cree que haya excesivos problemas en aquellos cambios mejorativos que potencien cualidades que habitualmente están en los seres humanos. Pero, insisto, no porque considere que hay una esencia humana inamovible, al contrario, por eso admito que estos cambios son buenos, ¿no? No hay una esencia inmutable, intocable y sagrada, ni mucho menos, en los seres humanos, ¿no? Como en ninguna otra especie. En esto no es que seamos diferentes. Desde el punto de vista de la biología evolutiva, no hay ninguna esencia que caracterice a una especie biológica. Claro, claro. Bueno, y además, esa fue una de las grandes dificultades que tuvo que enfrentar Darwin al tratar de convencer a la gente, porque la influencia del esencialismo platónico estaba muy presente en la biología, ¿no? Que es decir, Dios en el momento de la creación que creó a cada especie por separado y les dotó de una esencia. Y tratar de convencer a la gente de que eso no es así, de que no hay esencias fijas en especies, sino que una puede transformarse en otra. Costó Sí, mucho, sí, y sí. todavía cuesta, porque la mitad de la población de Estados Unidos no cree esto. Sí, sí, eso es cierto. Es cierto. Bueno, ya para irnos despidiendo, un tema al cual usted le dedica muchísima atención en el libro es la preocupación que usted tiene de que estas tecnologías transhumanistas conduzcan a grandes desigualdades sociales. Y que haya una casta de aquellos beneficiados por todas estas mejoras tecnológicas del cuerpo y una casta, bueno, de parias, de intocables, que mantienen las limitaciones actuales, ¿no? Y entonces a usted, supongo que en un ethos muy igualitario, que es al cual usted supongo que se ascribe, a usted esto le preocupa mucho. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa tanto esto?
Bueno, no es una preocupación exclusivamente mía, es una de las críticas más repetidas contra el transhumanismo. Suele ser la primera crítica que se formula cuando sale este tema, ¿no? Y yo creo que es una crítica que hay que tener en consideración. Hay transhumanistas como Hughes, no recuerdo ahora el nombre de pila. Bueno, es un sociólogo norteamericano, el autor de Citizen Cyborg, ¿no? Que pertenece, digamos, al sector socialdemócrata o igualitarista del transhumanismo y considera que estas tecnologías no deberían fomentarse mientras no tuvieran la posibilidad de ser distribuidas de forma igualitaria. Es decir, hasta que no se pudiera garantizar un acceso igualitario, generalizado a ellas por parte de la población. Otros transhumanistas dicen, bueno, esto es absurdo porque si para desarrollar una tecnología hubiera que esperar a que todo el mundo pudiera acceder a ella de forma igualitaria, no habrían surgido los teléfonos móviles, por ejemplo, porque los teléfonos móviles estaban al principio solo al alcance de los potentados, ¿no? Que podían permitirse pagar ese precio. Y sin embargo, hoy día forman parte de la economía en países africanos, ¿no? La economía se mueve en algunos países pobres, incluso pues, gracias a las transacciones que se hacen con el móvil, con el teléfono móvil. De manera que ellos dicen que con el tiempo cualquier tecnología termina abaratándose y volviéndose accesible para una amplia capa de población, ¿no? Incluyendo sectores con pocos recursos. Es posible que esto sea así, yo no lo niego. El problema es que el lapso de tiempo que pase hasta que eso se consiga será un lapso de tiempo en el que una minoría económica habrá accedido a mejoras que habrán estado, a mejoras en su propio cuerpo y en su propia mente, que habrán estado inaccesibles para el grueso de la población. Y eso les permitiría acumular una cantidad de poder, no solo de poder económico que ya tendrían, y podrían aumentar mucho más, sino de poder político, muy peligroso, muy peligroso. Es decir, el problema, en mi opinión, no está en que estas tecnologías no pudieran ser accesibles para la mayoría de la gente en un futuro. El problema estaría en ese lapso de tiempo en que serían inaccesibles aún para una gran parte de la población, pero ya serían accesibles para una élite económica. Esas tecnologías podrían tener un poder tal que harían que esa élite económica, se volviera también una élite social y política y biológica. ¿Eh? Y biológica. Y esto marcaría problemas de desigualdad muy profundos. Por ejemplo, ¿cómo aceptaría la mayor parte de la población en países pobres que las élites económicas además vivieran más tiempo y detentaran mucho más poder que el que tienen ahora? ¿No generaría esto un odio social mucho mayor y probablemente revoluciones que intentaran derrocar, probablemente con justicia, a esta élite? Y luego, ¿cómo trataríamos a esas personas? ¿Qué trato se le daría, por ejemplo, en un sistema de salud a una persona biomejorada frente a una persona normal? ¿Se la trataría mejor o se la trataría peor? Se diría, bueno, este ya es un privilegiado que se ha mejorado a sí mismo porque vamos a atenderle antes que a esta otra persona, que supongo que estas personas tendrían su propia sanidad privada, claro, no irían a sistemas públicos de sanidad, pero eso de nuevo generaría una dualidad también preocupante, ¿no? Es decir, esta élite biomejorada tendría su propia sanidad a la que no permitirían acceder a los demás, sus propios, los seguros de vida serían mucho más baratos para ellos, supongo, y más caros, por lo tanto, para el resto de la población. En fin, esto generaría un dualismo social que no me parece que fuera muy tranquilizador, ¿no? Eh, Aunque con el tiempo, aunque a largo plazo, esas tecnologías terminaran siendo de acceso generalizado, ¿no? Cosa que también habría que cuestionar, porque no parece que en un plazo razonable, por ejemplo, la ingeniería genética pueda ser de uso generalizado en la población. Una terapia génica cuesta un dineral y no está al acceso de, de cualquier persona, ¿no?
Bueno, si usted fuese legislador, ¿qué propondría? O sea, ¿hay cosas que hay que prohibir? No, yo no creo que haya que prohibir en general, así de manera genérica, nada. Yo creo que hay que regular, hay que regular. Y entonces hay que ver, por ejemplo, caso a caso. No hay recetas mágicas, no hay criterios universales, hay que ver caso a caso y pensar, bueno, uh, este medicamento que acaba de salir puede alargar de media unos 5 años la vida de las personas que lo tomen. ¿Lo permitimos? Bueno, pues ¿por qué no? ¿Hay algún problema en eso? No parece que haya ninguna dificultad. En cambio, lo que hizo el científico chino He Jiankui hace algo más de un año, manipular genéticamente a dos embriones, dos niñas gemelas, para evitar o para conseguir que tuvieran un gen que les protegiera en el futuro de la infección del virus del SIDA. ¿Esto se debe permitir? Bueno, parece que hay una unanimidad en este momento en la comunidad científica acerca de que no se debe permitir. Entre otras razones porque la tecnología no está preparada para hacer esto con seguridad. El problema de estas niñas es que pueden tener problemas de salud a lo largo de toda su vida porque son mosaicos genéticos, es decir, que la técnica no es perfecta y no todas sus células tienen la misma dotación genética. ¿eh? Entonces, digamos que hay casos claros en que se debe permitir este tipo de mejoramiento, en mi opinión, y casos claros en que por el momento no se deben permitir. En el futuro, quién sabe. En el futuro habrá que ir viendo. Es decir, mi regla en este asunto es que no hay reglas universales. Mm. Hay que ir caso a caso y viendo en el contexto histórico en el que uno está y en el contexto social en el que uno está, si algo es aceptable éticamente o no, porque puede producir más daño social o más daño al sujeto que beneficios, ¿no? Pero, pero eso, habrá que ir viendo en cada momento, ¿no? Bueno, con esta cosa de la seguridad yo lo entiendo, la preocupación que usted tiene. Ahora, se me viene a la mente cuando usted habla de el peligro que hay de que un grupo tenga demasiada ventaja frente a otro con nuevas tecnologías. Se me viene a la mente, por ejemplo, la analogía del deporte. Si un país de repente empieza a ganar muchísimas más medallas de oro en las Olimpiadas, yo no estaría tan seguro que el Comité Olímpico Internacional debería intervenir para decirle que se están yendo muy lejos y están dejando al resto de los países allá y van a crear dos castas, la casta que tiene mucha medalla y la casta que tiene poca medalla. Y para hacerlo más justo, vamos a imponerle limitaciones al que gana muchas medallas para que sea más. Entonces, por ejemplo, si tiene una alimentación que tiene mucho más nutrientes, vamos a reducirla a fin de que Haití o Camerún o cualquier otro país que nunca gana medallas tenga más oportunidad. Yo creo que la comunidad deportiva internacional no estaría contento con esto. Si aplicamos por analogía este razonamiento al transhumanismo, yo creo que la postura sería que a cuenta de que hay que poner límite a las potencialidades humanas. En algún momento, pues esto bajará a todos los demás. Entonces, no sé, ¿usted cree que la analogía con el deporte falla? Porque si la aplicamos, ciertamente, aquí los transhumanistas dirían, en el deporte esto no se aplica, ¿por qué se tiene que aplicar al resto de la sociedad? Añadamos a esa analogía el factor que falta. ¿Y si esa ventaja en el medallero, este país la estuviera consiguiendo mediante dopaje? ¿No habría razones para decirle a ese país que no estaba jugando limpiamente? Hay quien defiende el dopaje en el deporte. Por ejemplo, yo tengo un gran respeto intelectual, incluso una buena relación personal con Julian Savulescu, el director del Centro Uehiro para la Ética Aplicada de Oxford. Julian Savulescu es un defensor de la utilización de medicamentos y en el futuro quizás de ingeniería genética para crear deportistas de élite mucho más potentes en fin, con mucho más éxito deportivo que en la actualidad. Él cree que eso podría beneficiar incluso al deporte. Yo no lo tengo tan claro. Imaginemos un partido de fútbol en el que todos los futbolistas estuvieran manipulados tecnológicamente mediante medicamentos, mediante drogas o mediante ingeniería genética para ser super futbolistas. ¿Perdería o ganaría interés el partido de fútbol?
Mm. Yo no lo tengo claro, pero tengo la impresión de que una buena parte de la afición diría, bueno, esto ya es un circo, no es un deporte, ¿no? Eh, Sí. Bueno, pero según recuerdo, Saulescu dice, bueno, pero es que tampoco hay gran diferencia entre, digamos, el uso de esteroides. Es solo una diferencia de grados entre el uso de esteroides, por ejemplo, y el uso de zapatillas. Ciertamente las zapatillas que usa el Real Madrid van a ser mejores que las zapatillas que usa el Málaga, con toda seguridad, con toda seguridad. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a decir al Real Madrid que no puede usar mejores zapatillas que el Málaga? Y bajo ese razonamiento, entonces, no hay gran diferencia tampoco con los esteroides. Ciertamente los esteroides pueden ampliar más la diferencia que las zapatillas, pero ujú. el fenómeno es muy parecido. La diferencia está más bien en grados y no tanto en naturaleza. En este tema casi siempre las diferencias son cuestiones graduales, pero ahí yo señalaría una diferencia. La buena zapatilla sería accesible para cualquiera que pudiera pagarla. Eh, el mejoramiento mediante dopaje ya no es accesible a todo el mundo porque hay personas que por problemas de salud no lo podrían hacer o por condiciones éticas no lo podrían hacer, ¿no? Y marcaría entonces una diferencia que además podría perjudicar al propio deportista, porque si el público se vuelve cada vez más exigente, ¿por qué no tomar cada vez drogas más potentes, ¿no? Y no podría terminar esto destruyendo al propio deportista. Eh, yo creo que se entra ahí en un camino complejo, ¿no? Complejo. Hay razones por las cuales esto está prohibido en el deporte actual. Eh, yo no descarto la posibilidad de que en el futuro la mentalidad cambie y las drogas se vuelvan mucho más seguras y entonces pues alguien pueda tomarse un medicamento que le potencie sin graves problemas de salud. Pero claro, insisto, en ese caso, ¿atribuiríamos igual mérito a esa persona? Eh, hay un caso interesante, por- salgamos del deporte y vayamos, ¿no?, al mundo de la música, por ejemplo. Imaginemos a un pianista virtuoso que ha conseguido llegar a ese altísimo nivel de desempeño de ese arte gracias a años de esfuerzo. Ha estado más de una década estudiando piano y practicando y gracias a eso ha conseguido, y a su talento, claro, a su talento natural, un talento que tiene de nacimiento y que él no ha hecho nada por tener, ha conseguido un virtuosismo enorme, ¿eh? Y tiene un gran público y es admirado, etcétera, etcétera. Imaginemos ahora a otra persona que ha conseguido eso mediante un chip implantado en el cerebro o mediante una droga eh, recién descubierta que ha conseguido que en solo un año de práctica, alcance ese mismo nivel de virtuosismo. Eh, ¿Valoraríamos igual a ambos artistas? ¿Diríamos que tienen el mismo mérito? ¿Escucharíamos con el mismo gusto a ambos? Bueno, es una cuestión dudosa también. Es decir, el que solo busca los resultados finales diría, ¿por qué no? Un transhumanista para un transhumanista lo fundamental no es cómo se llega a una situación de perfección, sino llegar a la situación de perfección. Entonces, para un transhumanista convencido, los dos artistas son absolutamente equivalentes. Es más, el que lo ha obtenido mediante mejoramiento rápido podría ser visto con más simpatía, puesto que ha utilizado la tecnología y ha evitado un montón de sufrimiento. En cambio, supongo que el público aficionado a la música y al piano diría, no, pero el esfuerzo que ha hecho este otro a lo largo de años debe ser valorado también de alguna manera. Al menos esa es la mentalidad con que lo vemos ahora, ¿no? Quizás de Bueno, nuevo en el futuro esta mentalidad cambie, ¿no? sí, pero ¿cómo evitar la acusación de masoquista con ese argumento que usted tiene? Porque alguien lo podría Sí. acusar de masoquista. O sea, pareciera que el que razona como lo usted está diciendo, yo también me he inclinado muchas veces a pensar eso, de que hay que sufrir para llegar a las cosas buenas, pero alguien me podrá acusar a mí también de masoquista, cuenta que hay que sufrir. Bueno, en fin, profesor Antonio Degue, muy agradecido por esta conversación. Lamento no haberle dado la oportunidad de responder a su último, pero como ya estamos en hora y media No, y, no, y este está muy programa bien. no permite cargar más de hora y media, porque si no, no lo logro subir a YouTube. Mm. Déjeme recomendar a nuestra audiencia nuevamente el libro que se llama Transhumanismo,
La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, del profesor Antonio Diegues, de allá de la Universidad de Málaga. Muy agradecido, profesor, y bueno, quizás luego podemos hablar de otros de sus libros cuando lo leas, Muy bien, porque, muy bien, cuando quieras, Gabriel, muchas gracias, ¿eh? bueno, Muchas vale, gracias. enhorabuena, feliz noche, adiós. Gracias. Adiós.